De lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene que ver con algo que hemos abordado, quizás no en toda su dimensión, que es la cultura sefaradí. Esta cultura, esta parte de la cultura judía que nosotros hemos hablado mucho acá de la cultura yiddish, ¿sí? De la cultura que proviene de los judíos de Europa Oriental, y todo ese universo literario, musical, eh, eh, si se quiere también filosófico, que surgió de los judíos, eso, que estaban alojados en el margen oriental de Europa, luego de, bueno, cientos, miles de años de errancia de los judíos en distintos lugares del mundo. Pero hay otra parte de la cultura judía, que es la cultura sefaradí. Y nos pareció que teníamos que convocar a alguien que nos ayudara y que además disfrutáramos muchísimo de charlar. Por eso, después de este separador, presentamos a nuestra entrevistada del día de hoy. Cada lunes, un nuevo entrevistado tiene algo para contar. Y entonces estamos aquí en el aire con Liliana Benveniste. Liliana, buenas noches, bienvenida aquí a Algo para Contar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí muy encantada de que me hayan invitado para hablar de este tema. Bueno, es muy apropiado porque Liliana, vamos a presentarla, es una artista, pero básicamente es cantante. Yo creo que es de lo más importante, pero además combina eso junto con su compañero Marcelo Benveniste, todo un desarrollo de promoción, de divulgación de la cultura sefaradí, que se tradujo hace poquito antes de la pandemia en la constitución de un centro cultural ahí en el barrio de Paternal. Es Paternal, ¿viste? Que todo se va corriendo. Sí, por ahora es la paternal. Es la Paternal. Mantenemos ese distrito en la calle Seguí. Bueno, ahora después vamos a pasar bien las coordenadas porque va a estar buenísimo contar un poco de ese proyecto. Pero digo, le han puesto un lugar físico, ¿no? A lo que es la divulgación de la cultura sefaradí. Así que lo que vamos a hacer durante este rato va a ser conversar, que nos cuentes un poco y por supuesto también escuchar tu voz a través de hermosísimas canciones. También en un año muy particular, que ha sido el año del fallecimiento de Dina Roth, que ha sido también una figura emblemática, ¿no? Para la canción sefaradí, la canción ladina. Bueno, ahora nos vas a judeo-español, ¿no? Digamos, nos vas a contar un poco más de este universo. Liliana, Claro que sí. vos naciste en Argentina, pero tu familia de dónde es originaria? Migratoriamente. Sí, de mi parte paterna, mi papá nació en Estambul, Ajá. de una familia sefaradí. Luego, por cuestiones de cambios políticos y por cuestiones de guerras, se fueron huyendo de ahí y pasaron unos años por Marsella y así llegaron a Buenos Aires. Bueno, ustedes saben que dentro de la comunidad judía tenemos como esta división así bastante popular de rusos y turcos, pero en este caso a vos te cabe, el turco es literal. Sí, totalmente, totalmente. Tengo una mezcla, verdaderamente, porque del lado de mi mamá, ellos vienen de Polonia, así que soy Ah, un bien. poco lo que llamamos aquí café con El leche, café un con el poco famoso café con. así, un poco sefaradí. Aprovechamos para compartir estas internas, ¿no? Al aire que es parte del folclore y de nuestra cultura. Liliana, empecemos por definir esto. ¿Qué es la cultura sefaradí? Bueno, primero vamos a definir quiénes son los sefaradíes para Bien. entender cuál es su cultura. Llamamos sefaradíes a los judíos que habitaban en España y que llamamos sefarad Ujú. para nuestra cultura justamente, y que fueron expulsados de allí en 1492. Así Especialmente que durante el dominio, digamos, árabe, ¿no? En la península ibérica. no, ya con la reconquista de los reyes católicos, Ujú. Isabel y Fernando, que tanto conocemos,
se firmó digamos, la última ciudad en caer de esta reconquista fue Granada, y justamente allí en Granada fue donde se firmó el edicto de expulsión de todos los judíos. La consigna era conversión o expulsión. Así que una gran parte de los judíos no aceptaron la conversión y decidieron salir de la península, más cantidad de lo que los reyes consideraban que iban a salir, así que fue asombroso también para ellos y trajo bastante caída económica y de mano de obra dentro de lo que es la península ibérica. ¿Y esa salida de la península ibérica fue dispersión total o tuvo algunos como lugares claves donde se fueron reasentando? Fue una dispersión bastante grande y amplia, pero la mayor cantidad fue a parar a lo que en ese momento era el Imperio Otomano. De hecho, el sultán Bayaceto II fue el que se enteró de que los judíos iban a ser expulsados y mandó un emisario a la comunidad en la península para ayudar a la migración hacia el Imperio Otomano. Y si nos ponemos a pensar o buscamos un poco después de la entrevista en internet lo que abarcaba el Imperio Otomano en su máxima expansión territorial, vamos a ver que es norte de África, vemos Turquía, Grecia, el sur de Europa hasta Viena, también Palestina. Era un amplio territorio y los judíos se asentaron en todos estos lugares, por eso lo que decimos es que la diáspora fue alrededor del Mediterráneo. Y entonces, vos decías, toda esta población que se fue reasentando mayormente en el marco del Imperio Otomano, compartió una cultura, ¿no? Digo, unas tradiciones, un lenguaje. La cultura es la cultura que llevaban de España. Que varió bastante de la cultura de los judíos de Europa, pero no en la parte religiosa, la religión es la misma, eso es lo que hay que entender. En ciertas tradiciones, en ciertas costumbres que se desarrollaron en la península ibérica diferente a la de los judíos de Europa, además de la lengua, claro. Por ejemplo, la gastronómica, que es una de las más conocidas, ¿no? Bueno, claro, la cultura sefaradí o la tradición sefaradí tiene sus comidas que venían de España y Portugal y después desarrolló todo un arte culinario que tiene más que ver con las comidas de Medio Oriente, de Turquía en específico, y que todos saboreamos con mucho placer. Muy llena de verduras, de colores, de frutos secos. Diferente un poco a la otra cultura gastronómica, un poco más apagadita en colores. Liliana, buenas noches. Gabriel, ¿cómo te va? Hola Gabriel, buenas noches. Mi abuela nació en Constantinopla, yo soy un cuarto turco, Zembul se llamaba, con Z al principio. Zembul, y sí. hacía unas burecas rellenas de queso, recién hablabas de la gastronomía, eso quería decirte, digo, también es particular esas empanaditas triangulitas rellenas de queso. Bueno, sí, claro. Las burrequitas, sí. Las burrequitas son una de los manjares que tenemos para dentro de los sefaradíes, pero que exportamos a todo el resto de las culturas y las tradiciones para afuera, porque el que prueba una burrequita una vez no la olvida nunca. Nosotros vamos a tener dentro de algunos programas un programa específico sobre el tema de gastronomía judía, pero en principio podemos adelantar que todas estas cuestiones como los knishes o los vareniques, que tienen cierta popularidad, no tienen nada que ver con la cultura sefaradí, sino que se parece más a lo que en Argentina se popularizó como comida árabe o comida armenia. Tiene más que ver con ese tipo de gastronomía, ¿no? Sí, sí. Verdaderamente esa es la identificación que tenemos. Como les decía, nos coincide mucho con las culturas del entorno, así que comidas griegas, comidas turcas, comidas de culturas del Mediterráneo, con sus frutas, con sus verduras, con sus frutos secos, es lo que caracteriza a la cultura armenia
turca, árabe en general y también a la sefaradí. Estamos hablando también de volvemos al tema del periodo de los judíos en España. Estamos hablando de un periodo de muchísimo florecimiento también en términos de producción intelectual, ¿sí? En términos de las ciencias, en términos de la filosofía, en términos de, obviamente, también de tratados religiosos. Por ejemplo, uno de los grandes referentes hasta hoy en día de la filosofía y de la religión judía, como es Maimónides, el Rabbi Moshe Y de la Ben medicina Maimón, también. y de la medicina también. Hay un busto en su honor ahí frente a la Facultad de Medicina aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tiene su origen ahí, en este caso en Córdoba, ahí al sur, en lo que es Castilla, ¿no? Digamos, en la zona de Claro, Castilla. hay que entender un poquito la situación del pueblo entero en ese momento. Según como venía la reconquista cristiana, los cristianos no tenían educación formal, salvo que fueran de clases altas. Sin embargo, Ujú. los judíos eran educados, sabían leer en principio en hebreo, porque para eso necesitaban porque necesitaban saber leer para poder rezar, para Claro. leer las oraciones de los libros. Ujú. Eso hizo que no solamente supieran hebreo, sino que además pudieran leer y hablar otras lenguas por su capacidad de aprendizaje. Por ejemplo. Y esto no tenía niveles tan diferenciados como pasaba con el pueblo cristiano, que los de clase alta tenían acceso a la educación, pero el resto no. Entonces hacía que hubiera mucha cantidad de judíos que podían expresarse culturalmente de diferentes maneras. Bien, esto que decías recién respecto a la lengua me da pie porque en definitiva vos hablaste del hebreo, que no es el hebreo moderno que hoy se habla en el Estado de Israel, sino el hebreo en términos religiosos, como idioma más sagrado, para lo que es la actividad religiosa, pero que no era el idioma de habla cotidiana. Y entonces ahí te pregunto, ¿de dónde surge? ¿Qué es el ladino? ¿Qué es el judeo español? ¿Cómo surge? ¿Cómo se imbrincan estos dialectos, estos idiomas? Bien, interesante pregunta. En la península ibérica los judíos hablaban las lenguas de España que hablaban sus vecinos. Ujú. De norte a sur y de este a oeste, todos los que conocemos ahora, el catalán, el aragonés, el leonés, eh, todas las lenguas que llegan hasta hoy, Ujú. y estaba muy impulsado por la corona ya desde antes de que llegaran los reyes católicos el castellano como Ujú. lengua oficial de la corona y en el cual se redactaban las órdenes reales. Y los judíos que participaban bastante en el desarrollo cultural y también dentro de las cortes reales, Ujú. entonces conocían bien el castellano y eran bastante impulsores de esta lengua. Así que en la península ibérica, como bien decías, el hebreo era solamente para leer, no es el hebreo moderno que nosotros conocemos. Los judíos hablaban lo que hablaba el resto a su alrededor y el castellano, que era popular en la época. El ladino se estima que se empezó a formar en la diáspora después de la expulsión Ujú. en el Imperio Otomano, más o menos alrededor de entre 50 y 100 años después de que llegaron. Más para 100 años después se considera que ahí ya algunos españoles viajantes que llegaban a estas tierras llevaban escrito en sus diarios que los judíos hablaban un español antiguo, pero no exactamente como el que se hablaba en la península. Ujú. Esto es Así que interesante esto es porque, lo que llamamos ladino, claro, ¿no? estás hablando de más o menos siglo XVI, siglo XVII, y esto se da, esto que hablábamos antes, como cierto paralelismo, donde justamente en cierta parte de Europa el cruce del hebreo con las lenguas locales da lugar al yiddish, y en la zona del Imperio Otomano da lugar al ladino como dialectos casi propios de los judíos. Y a Sí. partir de ahí todo un desarrollo, ¿no? Sí, la lengua, bueno, llegó con un castellano
antiguo. Esta es la segunda ruta del castellano. En España continuó por un camino, en el Imperio Otomano con los judíos continuó por otro. Ujú. Y entonces se toma más o menos como base la comunidad más grande, que era la de Estambul o Constantinopla, como Mm, decíamos recién, claro. el nombre antiguo de la ciudad de Estambul. Y este fenómeno de cada grupo de judíos que llegó al Imperio Otomano venía con una lengua de referencia diferente y el castellano, que era lo que los unía, ¿no? La lengua común que podían hablar. Ujú. Y este castellano se empezó a mezclar con esas lenguas de origen español, más las lenguas del entorno de los lugares donde iban residiendo. Así que por eso más o menos se calcula que para 100 años después de establecidos en el Imperio Otomano, se formó este ladino, que es lo que se llama una koiné, un conjunto de lenguas o dialectos que se transforma en una lengua común. ¿Hay algún tipo de evidencia o referencias sobre si algunos de estos judíos formaron parte de las travesías españolas y portuguesas a América? Bueno, datos ciertos, creo que hay pocos, porque los judíos intentaban bastante en ese punto, pensando que en España y Portugal estaba la Inquisición, Ujú. ocultaban su origen judío. Es posible que muchos vinieran, mejor dicho, hacia América en los barcos, intentando alejarse de esa devastación que causaba la Inquisición sobre los judíos conversos. Así que suponemos que sí, hay una corriente que dice que Colón era judío, otra que no, y ambas demuestran por qué sí o por qué no. Bueno, No está, vamos a claro, tener la certeza. obvio. Está esta figura del marrano que retoma en su famoso libro Marcos Aguinis, que es La esta, gesta del que marrano. es Sí. esta figura de el judío que hacia el exterior mantenía la vida de un converso, pero que en su vida privada todavía mantenía las tradiciones judías. Liliana, ¿cómo fue que vos te entusiasmaste, te empezaste a dedicar a la cultura sefaradí? Bueno, en nuestras casas, y como bien nombrabas a mi marido Marcelo, venimos de casas tradicionales de cultura judía. En su caso, él es 100% sefaradí, así que tenía Ujú. más influencia que yo. Sin embargo, los dos teníamos una tradición de conocimiento extenso de la cultura y de toda la tradición sefaradí. Más o menos activando en comunidad sefaradí, en este caso nuestro en la comunidad Shalom, que está aquí en el barrio de Colegiales, Ujú. eh, una comunidad también de tradición sefaradí. Nosotros activábamos, él fue parte de las comisiones directivas durante unos cuantos años, y ante una propuesta de llevar adelante una actividad cultural, bueno, Marcelo la tomó, yo lo acompañé y empezamos a realizar ahí encuentros de música, de cine, de charlas sobre la cultura, y eso nos fue haciendo interiorizar un poco más de lo que ya traíamos, ¿no? Y luego que nos fuimos de las actividades, la comunidad cambió un poco de corriente religiosa, entonces ya la prioridad no fue las actividades culturales, nos fuimos Ujú. a otra comunidad que nos abrió las puertas, y ahí empezamos semanalmente a tener actividades específicamente sobre cultura sefaradí, Ujú. con invitados, investigadores y diferentes tipos de comunicadores. Y como bien decías al principio, así fue que llegamos con los años a tener nuestro propio centro cultural. Que está buenísimo, una gran iniciativa y que espero que también ahora la post pandemia
permita desplegar en toda su dimensión. Ahora nos vas a contar un poco más de ese proyecto, pero lo dicho, Liliana es cantante y nos encanta la posibilidad de poder escucharte, de poder disfrutarte. Así que vamos a arrancar, vos nos diste para elegir libremente entre algunos temas. Hemos elegido arrancar con Pescado Frito. Contanos Sí. algo de este tema. Bueno, dentro de la música sefaradí hay muchas canciones que son lo que llamamos humorísticas, o Ujú. sea, burlas o críticas de diferentes novedades que suceden dentro de las comunidades. En el caso de Pescado Frito, como decimos nosotros, es una canción de origen marroquí, un poco pícara, donde habla de la relación de una pareja y el ansia que le da al hombre esta mujer de la que habla. Así que todo hace referencia a estas ganas de poseer a la mujer. Muy, muy divertida. Liliana Benveniste, Liliana que tiene publicado para quienes la quieran seguir escuchando en Spotify, están los discos Aires Buenos y Encantes Sefaradíes, que también pueden encontrarla en YouTube, en presentaciones en vivo también, porque la verdad es que, valga la redundancia, es un encanto. No solamente la versión musical, sino la orquestación, los arreglos, está buenísimo y nos permite descubrir o redescubrir esta parte de la cultura judía. Liliana, Gaby te quería hacer una pregunta. No, yo me especializo, Liliana, en series y películas israelíes. Acabo de terminar una serie turca que se llama Fatma, que está en Netflix. Y pensaba cuando hablabas de la gastronomía, de la cultura, de la música, si hay alguna producción en materia de cine, en materia de series, que se haya gestado quizás desde ese momento, si existe dentro de la cultura sefaradí algo que se haya destacado en los últimos años. Mira, hay algunas producciones, entiendo, que hablan sobre la salida de los judíos de España, sobre lo que es Sefarad, pero me da la impresión de que no se encaró ninguna sobre la comunidad judía fuera de la península ibérica, ¿no? Dentro del Imperio Otomano. Esa es una deuda. Hay algunas películas, inclusive no organizadas, no producidas dentro de la comunidad sefaradí, que tocan a lo mejor el tema de una judía que habla en ladino, como es el tema de una película con Tom Hanks, que la protagonista Ajá. habla en ladino y le cuenta en una parte que viene de la tradición sefaradí, pero propiamente sobre el desarrollo hay videos, hay documentales, pero a nivel popular, películas que Ficción sean nada. para... No, no. Sí, sobre la historia de los sefaradíes, sí. Pero como te digo, encarada desde la parte documental, más que nada. Ujú. Hablábamos antes, Liliana, que este año, bueno, falleció Dina Roth, bueno, además de ser la madre de Cecilia Roth y de Ariel Roth, el cantante argentino-español, fue Definitivo. una figura, ¿no? Fundamental en la divulgación de las canciones en ladino. ¿Es efectivamente una figura central o hubo otras que también fueron importantes como Dina Roth? Dina Roth, bueno, ella abordó el repertorio sefaradí a raíz de su estudio sobre las músicas antiguas Ujú, españolas, ¿no? Y ujú. ahí descubrió su repertorio. Sabemos que ella se exilió en España y ahí ella se acercó bastante más al repertorio judeo-español. Fue importante en Argentina porque ella llegó a la televisión pública. Claro. Y llegó a la televisión con estas canciones también, además de todo su repertorio folclórico y popular y español. Y fue importante y referente para todas las que después decidimos abordar esta música. Así que sí, una gran amiga, hemos hecho algunas cosas juntas. De hecho, cuando falleció, hicimos desde el Centro Cultural Sefarad un homenaje
a su figura y con invitados que fueron para ella en su carrera muy importantes. Y sí, verdaderamente si uno tiene que ir a remontarse a ver, al principio no había muchas mujeres que hubieran abordado este repertorio, así que ella es referente para todas nosotras, ha sido, sí. Bien, ¿y cómo son las vinculaciones bueno, ahora vamos a hablar particularmente de la parte musical, ¿no? De la producción musical ladina con la música española. Vos hablaste así como de diferentes versiones del idioma español en las diferentes regiones de España. Supongo que también hay lo propio con corrientes musicales, digamos, que a nosotros, al que no sabe, por ahí le parece quizás todo más o menos parecido, pero no, digo, debe haber matices. ¿Y cómo se familiariza el ladino con esas tradiciones? Bueno, en la época que los judíos salieron de España, lo popular eran los romances, más que Ujú. nada, las jarchas y algunas otras músicas que continuaron en España su propio desarrollo. Dentro del repertorio sefaradí hay muchos romances que tienen su paralelo con los romances de España y Ujú. que se encuentran dentro de los romanceros españoles, los podemos identificar a veces con las mismas palabras, a veces un poco adaptadas a la cultura judía, y esos sabemos que las letras son antiguas y que están más aproximadas al castellano que al ladino, en todo caso, ¿no? En sus textos. Las músicas, como no se escribían, no sabemos si llegaron hasta nuestros días parecido o no a lo que se cantaban en Ujú. el siglo XV. Y después tenemos una gran producción ya en la diáspora sefaradí, ¿no? A veces producciones propias, siempre anónimas, no se usaba colocar el nombre del autor, así que la mayoría de las canciones son populares y anónimos sefaradíes. Después tenemos una serie de canciones que ya podemos decir que están en lengua ladina, que son más modernas, que son identificables inclusive con algunas melodías griegas, turcas y búlgaras, que los judíos tomamos como inspiración para hacer nuestras propias canciones. Así que hay un gran repertorio estilístico sefaradí. Es muy difícil categorizar, porque dentro de lo que nosotros llamamos música sefaradí hay muchos estilos y muy Claro. diferentes. Claro. Ahí te recomiendo, si no lo conoces, hay un cantante israelí que se llama Yehuda Poliker, que hizo mucho de llevar la cultura griega, ¿sí? al hebreo. Eh, y lo que te iba a preguntar es, nosotros estuvimos hablando aquí de la cultura, como te decía, Ashkenazí, el klezmer, y te quería preguntar si hay en el mundo lugares que sean como las cunas, no digo las cunas, como la Meca podría ser una buena analogía para la cultura sefaradí, de la cultura sefaradí, es decir, cuando uno se quiere referenciar en la producción o en la divulgación de la cultura sefaradí, ¿hay lugares específicos en el mundo donde eso tiene mucha potencia? Mira, se toma como referencia las mayores ciudades según su importancia dentro del Imperio Otomano, que son Estambul, bueno, Ujú. Constantinopla, como decíamos, Salónica, Ujú. Esmirna, y de ellas, al parecer, emanaron desde la música, la cultura, las órdenes rabínicas, y todo se toma como referente. Sabemos que hoy Salónica es parte de Grecia, Ujú. así que esos son los dos centros más populares y populosos de la época, y es la referencia que se toma para todo. Hay Que hoy que en día tienen aclarar. actividad o No, no. bueno, en Estambul sí, en Esmirna un poco menos. Ujú. Las comunidades después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que se volvieron a dispersar y en muchos lugares no quedó comunidad, como es el caso de Salónica, una de las ciudades más pobladas por judíos que después de la Shoah, después del Holocausto, Ujú. quedó vacía en su comunidad y se volvió a repoblar de a poco. Así que
Lamentablemente las comunidades sefaradíes sufrieron bastante, la comunidad de Rodas, de la isla de Rodas, que era muy importante en la época, porque además tenía una escuela rabínica y era parte también del imperio. Desaparecieron completamente, y lo que hay ahora de nuevo de comunidad, en el caso de Salónica y en el caso de Rodas, en Rodas nada de autóctonos, son todos judíos que retornaron o nuevos judíos. En el caso de Salónica queda un grupo muy chico de judíos que descienden de los que fueron a los campos, y en la comunidad de Estambul, que no sufrió las deportaciones del Holocausto, hay una comunidad que fue la más floreciente y ahora está un poco en decaimiento. Los jóvenes empiezan a ir a Europa a estudiar y abandonan las comunidades. Y hoy en día hay producción original en ladino, por ejemplo, digo, o es todo un repertorio antiguo que se reversiona. ¿Hay gente que hoy en día compone en ladino? Sí, sí, verdaderamente sí, en todas partes del mundo. Hay una producción artística nueva de canciones en ladino. Hay, durante unos años en Israel hubo lo que se llamó el Festi Ladino, que era un festival de de canciones nuevas. Claro. En ladino. Eso te iba a preguntar, si había festivales. Sí, después por razones económicas se dejó de hacer, pero durante creo que como 5 años se hizo este festival Festiladino en Israel, y eso trajo una gran producción de canciones nuevas, más allá de las inspiraciones particulares. Pero hoy en día, por ejemplo, nuestro referente para el ladino en especial es Israel. Es el que más tiene grupos que se dedican a conservar la lengua, hablar entre ellos, y que hay una producción literaria, hay una producción musical que viene desde ahí bastante fuerte. Mira qué interesante, digo, porque habiendo, digamos, bueno, toda la península ibérica y todo el continente, toda la región latinoamericana de habla hispana, que bueno, que sea Israel el lugar donde tenga más, bueno, probablemente también la concentración poblacional lo haga más posible. Liliana, es eso, las migraciones, sí. en especial desde Turquía, fueron en su gran parte para Israel, ¿no? Entonces hay una gran comunidad de origen turco, sefaradí, claro, que está radicada en Israel. ¿En dónde? ¿Sabés, Liliana, en qué ciudades? No sé exactamente en qué ciudades, sé que hay lo que ellos llaman, ¿cómo es que le dicen? La sociedad de los turcanos en Israel. Así que deben estar en varias ciudades, tienen un boletín, una página web, publican artículos en turco y en ladino estando en Israel. Bueno, esto es interesante porque habla también de la diversidad de culturas que integran la población judía de Israel, que para quienes no saben, la población judía actual en el mundo está en más de un 95% distribuida entre Israel y los Estados Unidos, y en Israel a su mismo, digamos, hay una heterogeneidad y una diversidad cultural propia de todas las corrientes migratorias que es interesantísima y vale la pena acercarse, y por eso también estamos aprovechando esta conversación con Liliana Benveniste, nuestra invitada del día de hoy, para tener una puerta de entrada, algunas claves que nos permitan acceder a la cultura sefaradí. Vamos a seguir escuchando un poquito de la voz de Liliana, que a mí en lo personal me encanta, y en este caso se trata de Alevántate Nisim, ¿no? Historias españolas en clave judía. Contanos un poco de esta canción. Bueno, te agradezco que hayas elegido esta canción. Esta canción justamente es una producción nueva, del 2013, del 2000 por ahí.
La música es mía, la letra es de una escritora, autora argentina que falleció justamente este año, Beatriz Maslía. Ella me acercó un cuadernillito impreso desde su computadora con poemas y de ahí yo hice 3 canciones y una es A Levántate Nisim, es muy simpática, también muy alegre porque habla de una madre que quiere casar a su hijo, así que bien de la cultura judía, ¿no? Tanto ashkenazí como sefaradí, las mamás queremos casar a nuestros hijos y el hijo parece que no acepta mucho los partidos, le gusta más ir por los caminos, como dice la letra. Bueno, entonces no solamente una canción ladina, sino una producción original argentina, en este caso con música de Liliana Benveniste y letra de Beatriz Maslía, Sí, que nos decías nos dejó este año, así que vamos a escuchar esta versión de A Levántate Nisim. Ahí escuchábamos A Levántate Nisim en la voz y música de Liliana Benveniste, nuestra invitada del día de hoy. Liliana, ¿cuál sería el ritmo? Porque a mí me sonaba medio un chamamé también por momentos, ¿no? bueno, no, es rítmicamente parece más, como dicen algunos, una canzoneta alemana, ¿no? De las Ah, de... ok. No, no, esto fue inspiración, así salió, no hay influencias de nada. Eh, una mezcla de música sin ninguna identificación en especial. Bueno, la verdad que una melodía y una versión hermosísima, que tenemos aquí el lujo de escucharlo en el aire de Radio Tú en Algo para Contar. Contanos, ahora que lo mencionamos algunas veces en el curso de la charla, contanos un poco más de este centro cultural, cómo fue que surgió, qué es lo que están proyectando, y lo que están pudiendo hacer también ahora en este contexto. Bueno, el Centro Cultural nació desde nuestras actividades itinerantes por algunas comunidades, como no teníamos un lugar propio, según conseguíamos un salón o conseguíamos un espacio físico para poder desarrollar las actividades que habíamos programado semanales y que, como te dije, habían Ujú. comenzado en la comunidad Shalom, pero después, al salir, no teníamos un lugar fijo, ya desde ese momento soñábamos con tener un lugar propio y sin depender de la disposición horaria tan acotada que a lo mejor podíamos pretender que una comunidad nos ofreciera. Así que bueno, al final en el 2017 pudimos concretar nuestro sueño de tener un espacio grande que pudiera funcionar como un centro cultural, fue aquí en La Paternal, en la calle Seguí 2160, Ujú. Almirante Seguí, porque hay otra calle que se llama parecido en otro barrio. Y bueno, nuestra idea, y habíamos comenzado a hacer actividades culturales, reuniones con cine sefaradí o de corte sefaradí o documentales y después una charla para hablar sobre el tema. Empezamos a hacer recitales, tenemos un patio grande un espacio al aire libre, así que hicimos el verano pasado, no, el anterior, Claro. música en el patio, ciclos de conferencias, clases de ladino, seminarios de ladino con multitud de gente de todo el país y del exterior para venir a aprender y practicar la lengua. Y bueno, teníamos programadas unas cuantas actividades más cuando en 2020 comenzamos con la pandemia mundial del COVID-19 y como todos los lugares públicos cerramos. Está aquí en stand-by, esperando que podamos comenzar tranquilamente y seguramente las actividades. Tenemos programadas para eh, los próximos meses empezar con algo de música, con un aforo acotado,
y ya estamos caminando para ese lado. Liliana, te llevo a lo gastronómico que comentabas antes y acompañando la música te pregunto, ¿el tecito chiquitito tiene que ver con la cultura sefaradí? El que se sirve No, sin en realidad azúcar, sin no nada. no con la cultura sefaradí. Hay que entender que durante muchos años en Turquía no estaba permitido tomar café, estaba Ujú. tratado como una bebida alcohólica que tampoco los musulmanes pueden consumir, ¿no? Ajá. Así que nuestro café turco, que representa a los sefaradíes, viene más del lado de Grecia que el de Turquía, Ujú. eso primero. La bebida oficial en Turquía es el té. Y uno cuando visita las diferentes ciudades va a ver en los cafés, en los bares, mejor dicho, a los hombres sentados en la puerta como aquí, pero con su vasito como decías, bien decías, Ujú. el vasito pequeñito y muy, muy hermoso y adornado que con té, con el chai que se dice. Y Ujú. también nosotros los sefaradíes decimos chai. Y si vas a tomar, por ejemplo, en Estambul, el ferry en el Bósforo para cruzar de una parte a la otra de la ciudad, Ujú. vas a ver que va a haber gente repartiendo chai, no café. Bien, está buenísimo. Entonces, también nos llevamos, gracias Gaby por dar pie a estas recomendaciones, ¿no? Cómo disfrutar de esta cultura. Liliana, de nuestra parte, la verdad que ha sido un placer esta conversación, tener la posibilidad de escucharte y de abrir un poco más lo que es la cultura sefaradí, que creo que todavía tiene muchos desafíos por delante con respecto a la difusión. Y bueno, desde acá nos sumamos para poder colaborar nuestra parte con todo eso que es riquísimo. Hablamos de la gastronomía, hablamos de la música, hablamos de paisajes también. Así que esperamos que cuando termine esta pandemia el Centro Cultural Sefaradí allí en Paternal tenga muchísimas actividades. Eh, Muchas gracias. Déjame agregar una sí. cosa más porque el centro no abrió físicamente, pero tenemos una gran oferta cultural sefaradí en este momento online. Ah, Bien. bien. Tenemos, ¿Cómo se sí, claro, accede? nunca hemos parado. Ah, bien. ¿Cómo se accede? Tenemos, accede mediante nuestro portal sefarad.com. De Bien. hecho, les cuento que ahí van a encontrar como una especie de telediario sobre la cultura sefaradí de todo el mundo, porque se publica cada semana, cada día, 1, 2, 3 artículos por día, actividades en todo el mundo donde concurrir. Tenemos secciones especiales que escriben para nosotros de diferentes partes del mundo y como les decía, los jueves a las 7 de la tarde tenemos lo que llamamos el ciclo Raíces de Sefarad. Es una serie de conferencias, en algunos casos, como hicimos con Dinarot, homenajes a veces, eh, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sfarad. Bien, entonces Eh, sfarad.com y youtube.com/sfarad para poder acceder a la gran oferta cultural que vienen desarrollando tanto Marcelo Benveniste como Liliana aquí en Buenos Aires, pero para todo el mundo. y algo más que tenemos interesante es que desde nuestro centro cultural sale un programa los domingos al mediodía. También en el mismo canal de YouTube se puede ver, o por Zoom, si entran a la página van a encontrar, un programa que ya lleva un año, esta semana cumplimos un año, cada domingo hablado completamente en ladino, tanto el invitado Bueno, como el que le hace el reportaje. bien. Así que impulsamos, es una comunidad, se ha armado en este programa una comunidad sefaradí mundial con gente hablando y escribiendo en ladino. Está buenísimo la preservación y la divulgación de todos estos matices que hacen a la cultura judía. Y lo dicho, nos vamos a despedir con la voz de Liliana, en este caso en un tema más tradicional, más clásico del ladino, que es A la una yo nací. ¿Querés contarnos algo, alguna cosita sobre este tema?
Bueno, a la una yo nací Yo porque nací. pronunciamos diferente. Bien. Es como una especie de recuento de lo que sucede en la vida de una persona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, es decir, me hice grande, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Así que es como un recuento de la vida de una persona. El ciclo Muy de... tradicional, muy Ujú. conocida. Les agradezco mucho que me hayan invitado y les mando un saludo a toda la audiencia con mucho cariño. Ahí está, un placer enorme entonces cerrar.